Uno de los temas que a veces genera confusión cuando se predica o se ministra, muchas veces desde el púlpito, es aquel que tiene que ver con los sentimientos. Hay muchos predicadores que satanizan los sentimientos. Hay muchos maestros que satanizan, hacen que nuestros sentimientos parezcan que son o fueron dados por el enemigo. Pero vamos a analizar brevemente en este Desayunando con Jesús qué son realmente nuestros sentimientos. Lo primero, los sentimientos que nosotros tenemos los dio Dios. Y vamos a observar lo siguiente. Porque cuando nuestros sentimientos son utilizados de la manera correcta, es allí donde está la diferencia. Por ejemplo, nuestros sentimientos nos llaman a amar o a odiar. Y aquellos deseos que son de la carne tienen que ver con esos deseos o esos sentimientos que están conectados a aquellas cosas que nos separan de Dios. Por ejemplo, un creyente debería odiar el pecado, la maldad, la hipocresía, la envidia. Pero ¿qué pasa? Cuando esas cosas que estamos llamados a odiar o que fuimos creados para no estar en complicidad con ellas, sino para aborrecerlas, porque tenemos en nosotros o fuimos creados en principio con esa naturaleza de Dios en nosotros, porque fuimos traídos a este mundo para estar en contacto y en comunión con el Señor, pero debemos de saber que en el corazón de alguien nació maldad, en el corazón de alguien nació rebeldía contra Dios. Que esto trajo como consecuencia que ese espíritu entrara al jardín donde vivían Adán y Eva, y al entrar en ese jardín corrompieron los sentimientos nobles que habían en Adán y en Eva. Ahora bien, la misma Biblia dice: haya en vosotros, haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Observe, haya en vosotros el mismo sentir. Aquí no se está hablando de un sentir que hubo en Cristo. Cristo nos amó. El Padre nos amó. Dio su vida por nosotros. La Biblia nos llama a sentir, a recibir la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, a amar a nuestros enemigos. O sea, nos está llamando a ir en contra de los malos sentimientos. Tú deberías aborrecer el pecado, pero amar lo bueno. Por lo tanto, esos sentimientos que Dios te dio, lo que sucedió con ellos fue que con la caída ellos se dañaron. Y por eso hoy el hombre es más propenso a responder a aquellos malos sentimientos que a los buenos sentimientos que hay en el corazón del hombre. Pero cuando viene Cristo, cuando se cristianiza el hombre, cuando nuestra vida cambia, entonces y solo entonces podemos ver la vida como Dios la ve, amar como Dios ama, querer como Dios quiere y comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, al hombre, obviamente, hay que cambiarle el corazón. Al hombre hay que cambiarle su estructura mental, porque lo que había dentro de él se corrompió. No es que tus sentimientos te lo dio Satanás, sino que lo estás usando mal. Ese es el problema, porque lo que hay en ti lo puso Dios, pero al haberse dañado y corrompido en el jardín, ahora tenemos que luchar con unos sentimientos
que no están alineados ni al plan ni al propósito del Señor. Estamos llamados a tener celos, pero por las cosas de Dios. Estamos llamados a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Los sentimientos no los creó el diablo. Los sentimientos lo creó Dios. Ahora, a lo que Dios creó, Satanás siempre busca la forma de torcerlo. Y por eso es que cosas que están en nosotros, que son buenas, Satanás la toma y las convierte en malas cuando nosotros obedecemos la voz del enemigo o los deseos del enemigo. Odiar lo que Dios odia no está mal. Aborrecer lo que Dios aborrece no está mal. Tener celo por lo que Dios tiene celo tampoco está mal. Pablo le dijo a la iglesia: o celo con celo de Dios. Elías dijo: el celo por tu casa me consume. Entonces, ¿qué es malo? Que tengamos celo hacia otras personas, que tengamos envidia, que tengamos resentimientos, que tengamos odio, que tengamos rencor hacia nuestros hermanos. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que habitan en regiones celestes. Por lo tanto, vístete con toda la armadura de Dios. Cuida tus sentimientos, cuida tu corazón. La Biblia dice que de él mana la vida, pero también sabemos que es engañoso más que todas las cosas. Entonces, debemos entender lo siguiente: Dios nos creó con sentimientos. Vuelvo y repito, Dios nos creó con sentimientos para amar, para querer, para acercarnos, para ser generosos, para ser bondadosos. Dios nos creó con buenos sentimientos. Satanás es el que ha venido para tergiversarlo todo y cambiarlo todo. Desayunando con Jesús, claro que te está bendiciendo entre el estudio y la zona colonial, hablándote de los sentimientos. Te recuerdo, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.